Buenos días, un abrazo especial. Damos gracias a Dios por permitirnos entrar en sus hogares, por vernos de nuevo, trayendo una palabra de bendición, una palabra que sea una semilla que dé mucho fruto. Padre mío, oramos en este momento con tu pueblo, con tu iglesia, con cada persona que nos ve, que nos escucha, pidiéndote Dios que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, que sea la misma presencia de Dios, la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ministrándonos, trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo liberación, trayendo paz y gozo a nuestros corazones mientras predicamos tu palabra. Que Dios se mueva de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Amén. Hemos venido hablando sobre el tema de José y su familia, sobre todos los acontecimientos que han sucedido en la vida de José, teniendo en cuenta que cada acontecimiento eh, era permitido por Dios. Utilizaba circunstancias, utilizó personas para cumplir un propósito en la vida de José. Como el cumplimiento de un sueño para José, la revelación de un sueño para el panadero, para el copero, la revelación y interpretación del sueño de Faraón, ya lo vimos, el tiempo de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, los 7 años de abundancia, y ahora nos encontramos en el segundo año de hambre sobre la tierra. Cómo Egipto empieza a ser un punto de bendición para el mismo Egipto y para toda la tierra, porque estaban en un estado de hambre. Había dinero, pero no había comida. Entonces tenían que acudir a Egipto a comprar alimentos. Y en ese Egipto estaba alguien importante que era José. Y aún alguien más importante que era Dios. Dios respaldando a José, Dios colocándolo en lugares de honor, Dios colocando a José en bendición en medio de la aflicción, en una tierra desconocida, pero allí estaba Dios trayendo cobertura para Egipto, cobertura para toda la tierra. Un canal de bendición, siendo de bendición a otros. Entonces, ese sueño que le dio a Faraón, ese propósito que Dios está cumpliendo en José, es un sueño y un propósito para bendecir multitudes, se podría decir que casi a toda la tierra, para traer bendición y para que los habitantes de la tierra no mueran o no perecieran de hambre. Vamos al libro de Génesis capítulo 43 verso 25. Es la segunda vez que los hermanos acuden a José sin saber que era José para comprar de nuevo alimentos. Y tenían que traer a su hermano Benjamín, era la condición de José, aunque sus hermanos no sabían que era José aún. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. En este momento que estamos leyendo, José tiene una confrontación consigo mismo, una confrontación cómo va a actuar con su familia,
¿cómo va a actuar con sus hermanos? En su corazón hay heridas. Y qué importante es sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Cuando sanamos las heridas de nuestro corazón, esas heridas sanadas serán de bendición a otros. Un corazón sano será de bendición a otros, especialmente para nosotros mismos y especialmente para nuestras familias. Esto lo había permitido Dios con un propósito, pero estaban de por medio sus hermanos, lo que ellos habían hecho con él, lo que había tenido que vivir José. Y por un momento pensemos allí en casa, ¿cómo está la relación con sus hermanos? ¿Cómo está la relación con sus padres? ¿Cómo están las relaciones entre esposa y esposo? ¿Cómo están las relaciones entre la misma familia? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? Por un momento, examínese su corazón. ¿Qué hay allí? En ese lugarcito donde no queremos que nadie entre, que solo Dios y nosotros mismos y nosotros sabemos lo que hay. De pronto hay heridas, hay resentimientos, hay rechazos, hay dolor, hay angustia, hay temor e infinidad de heridas que solo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo de Dios, viene a sanar. A sanar para que seamos bendición. A sanar para que seamos de bendición a otros. Y aquí José empieza a batallar con eso. Dice que cuando vio a su hermano, sus entrañas se conmovieron. Entró, lloró y salió como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque aún no se había dado a conocer a sus hermanos. Qué importante es corazones sanos, claro, con heridas, con cicatrices, con huellas de heridas, pero corazones sanos, en bien para nosotros mismos y en bendición para los demás. Porque Dios quiere encontrar familias en bendición. Claro, somos diferentes, temperamentos diferentes, formas de ser diferentes, pero unidos. Unidos a través del amor de Dios en nuestras vidas. Unidos a través de ese grado de consanguinidad que tenemos. Unidos con un propósito de caminar en bendición. Y más aún en estos tiempos. Entonces vemos cómo José empieza a tener esa confrontación. Dice que apenas vio a su hermano, yo creo que en su corazón, sus entrañas se movieron, sus sentimientos se removieron. Y lo único que él pensó fue ir a abrazarlo y decirle, tú eres mi hermano. Pero se contuvo, porque aún no era el momento de darse a conocer a sus hermanos. Dice que entró y lloró. Qué importante es llorar. Qué importante es desahogarnos. Qué importante es aún ir a la presencia del Señor. Y allí entregar las cargas. Allí sacar todo aquello que nos hace daño. Sacar todo lo que nos hace daño para que entre lo bueno de Dios. Para que esos sentimientos bonitos empiecen a generar bendición en nosotros. Y para que esos sentimientos alcancen a nuestros seres queridos. ¿Cuántos seres queridos han partido en este tiempo? ¿Y cuántas palabras quedaron pendientes? ¿Cuántas cosas pendientes quedaron por arreglar? ¿Cuántas cosas pendientes quedaron por decirle, por expresarle? Aún por mostrar afecto, aún por mostrar cariño. Por eso, dice la Biblia, colócate a cuentas con Dios. Coloquémonos a cuentas con el Señor. Coloquémonos a cuentas con nosotros mismos. Coloquémonos a cuentas con los demás. Para que haya bendición en nuestras vidas. Y lo que José está haciendo, lo que Dios está haciendo a través de José, es colocándose a cuentas. Para que él se coloque a cuentas con su familia. Claro, ellos lo agredieron. Ellos fueron los que hicieron eso. Pero acuérdense que era un propósito del Señor que lo permitió. En nuestras vidas hay que pedir perdón. En nuestras vidas hay que perdonar. Y en nuestras vidas hay que perdonarnos a nosotros mismos. Que haya una sanidad de parte
del Señor. Hago un paréntesis, aquí les dejo esa tarea. Examine su corazón, examine sus relaciones, deje de lado el orgullo, deje de lado toda esa serie de cosas y realmente comportémonos como hijos de Dios, que caminamos en un proceso. No somos perfectos, nadie es perfecto. José no era perfecto, sus hermanos menos. Y nosotros como seres humanos no somos perfectos, somos imperfectos. Venimos de una naturaleza caída, pero estamos en ese proceso de cambio a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, empieza a generar cambios, cambios de bendición para nosotros y para los demás. Vamos a mirar un momentico la estructura familiar. Una estructura donde encontramos un padre, una madre y unos hijos. Y en esta estructura de familia encontramos unas responsabilidades y encontramos unos privilegios, donde cada cual tiene que asumir su rol para levantar una familia en bendición. Familias en bendición para Dios, familias en bendición para los demás y familias en bendición para nuestra propia familia y familias en bendición para bendición de nuestra propia vida. En estos tiempos que hemos tenido que convivir, no por momentos, sino 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 o 31 días del mes, conviviendo, nos hemos conocido más. Hemos conocido más nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros comportamientos. Y por no decirlo, hemos valorado aún más nuestra familia. Porque muchos, los amigos, están en otros lugares. El trabajo quedó a un lado. Las ocupaciones de afuera quedaron postergadas por un tiempo. Y únicamente estamos la familia. Estamos la familia para compartir. Estamos la familia para orar. Estamos la familia para conocernos más. Estamos la familia para interactuar más y para que nos demos a conocer. Para valorar las familias, para valorar los seres queridos, como Dios espera que nosotros lo hagamos. Hoy vamos a hacer un paréntesis para entender lo que empieza a suceder en la vida de José aquí en adelante. Se dice que José es el tipo o cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos muchos rasgos en este proceso que se asemejan mucho a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tanto el amor de Dios que envió a su Hijo, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Jesús 100% Dios, 100% hombre, desciende del cielo, viene a la tierra, nace a través de María y empieza a darnos ejemplo, a enseñarnos el camino, a mostrarnos las directrices para empezar a comportarnos como hijos del Señor. Es tanto el amor del Señor, el amor de Dios por nosotros, que nos dio a su Hijo. Así como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva caen en pecado y son expulsados del huerto, se rompe esa relación especial de intimidad que había entre Adán, Eva y Dios. Y para reconciliar Dios al hombre con Dios, tiene que enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, con un propósito especial, de morir en la cruz, de derramar su sangre por cada uno de nosotros, de morir y resucitar al tercer día. Y a través de ese sacrificio, a través de esa obra redentora, Dios se reconcilia con el hombre a través de Jesús, para que tengamos vida eterna a todo aquel que lo acepte, lo confiese y procure caminar conforme a la palabra del Señor. Que Jesús sea nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador,
que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás, que tengamos vida eterna. Entonces encontramos aquí, dice que se resume la Biblia en este versículo, Juan 3:16. Luego encontramos en Lucas 1 un anuncio especial. Y ese anuncio especial es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos muchos versículos que son llamados profecías mesiánicas, que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, esperando la venida de un Mesías. Aquí, en Lucas 1, ya encontramos un anuncio del nacimiento de ese Mesías, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en Lucas 2:21, encontramos cómo Jesús es presentado en el templo. Se dice que a los 8 días de haber nacido, es llevado al templo para ser presentado al sacerdote. A los 8 días de nacido los niños eran circuncidados. En el Antiguo Testamento se consideraba a la mujer, después de haber tenido su hijo, después del parto, durante los primeros 7 días se consideraba inmunda. Y una vez que pasaban los 7 días, ya podía ir con su hijo y su esposo al sacerdote, al templo, a presentar su hijo. Y cumpliendo esto, Jesús es llevado por María y por José al templo ante el sacerdote para ser presentado. Luego de ser presentado, nos vamos a Mateo 3:13. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13, encontramos el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí el bautismo en agua que nosotros hacemos para arrepentimiento y el bautismo especial del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús es lleno de la presencia del Espíritu Santo para empezar el ministerio, para empezar la obra que Dios le había encomendado aquí sobre la tierra. Entonces empieza ese proceso en la vida de Jesús. Así como nosotros tenemos que bautizarnos en agua para arrepentimiento de pecados, también necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Padre mío, Espíritu Santo de Dios, en este momento oramos, Señor. Te pedimos, Dios, que así como Jesús fue bautizado en el río Jordán, así como tu presencia, amado Rey, descendió sobre él, hoy anhelamos tu presencia. Anhelamos la presencia de tu Santo Espíritu descendiendo sobre nuestras vidas. Te pedimos, amado Rey, que tu presencia nos ministre. Que tu presencia, Dios, toque nuestros corazones. Que sea la misma presencia de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Porque tu palabra dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre cada uno de ustedes el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ministra cada vida en este momento. Ministra los hogares, amado Dios.
Ministra a las familias, amado Rey. Espíritu Santo, muévete con toda libertad allí, rompiendo los yugos, quebrantando cadenas, sanando, amado Rey, al que está enfermo, liberando al cautivo, amado Dios. Muévete con poder, Espíritu Santo del Señor. Sopla, Espíritu Santo, allí en ese hogar. Sopla, amado Rey, en esa familia. Sopla, Espíritu Santo de Dios, con tu unción. Oramos de Rey por aquellos que están en un hospital, amado Dios, batallando por su vida. Oramos por aquellos, Dios, que están en una UCI, Dios, aún en agonía, amado Rey. Pero hoy te pedimos que le des un momento, Dios, para que tengan ese encuentro personal contigo. Levántalos de allí, Padre, en sanidad. Levántalos, amado Dios. Dales vida, amado Señor. Y dales vida y vida en abundancia, Señor. Hoy oramos por aquellos que están en casa, enfermos. Trae sanidad, Dios. Espíritu Santo, así como se movía nuestro Señor Jesucristo haciendo prodigios, milagros, señales. Así como en su ministerio, Señor, dio vista a los ciegos. Así como en su ministerio, Dios, la mujer de flujo de sangre fue sana. Así como en su ministerio, Dios, sanaste al paralítico de Betesda. Hoy te pido, Dios, que visites cada hogar con un milagro. Que visites cada hogar con un milagro de salvación, Señor. Que tu pueblo, Dios, se acerque a ti, amado Señor Jesucristo. Que las familias enteras se acerquen a un Dios santo y a un Dios todopoderoso. Que nos acerquemos a ti no por lo que nos das, sino por lo que eres, amado Rey. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Eres nuestro proveedor. Eres nuestro sanador. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia. Que tu presencia se establezca, Dios, allí en casa. Hoy te pido, Dios, que seas sanando los corazones. Mire las heridas que hay en tu pueblo. Mire esas cosas guardadas que hay en cada corazón, Señor. Hoy te pido, amado Rey, que seas sanando, Dios, ese rechazo, esos miedos, esos temores, esas ofensas, amado Dios, esas circunstancias entre hermanos, Dios, esas circunstancias entre esposos, esas circunstancias con los hijos, esas circunstancias que se dan entre familia, Dios. Pero hoy te pedimos que seas trayendo perdón, que seas trayendo reconciliación, que así como tú quieres, amado Dios, que el ser humano se reconcilie contigo y se coloque a cuentas, tú quieres también encontrar hogares llenos de tu presencia, vidas restauradas, que aunque caminemos en aflicción, Dios, tú nos darás gozo a nuestros corazones, que aunque haya aflicción en las vidas, tú traerás cobertura, amado Dios. Que en que haya temores, tú nos darás la fortaleza para seguir adelante, Señor. Por eso hoy te damos gracias y glorificamos tu nombre. Entonces mirábamos cómo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde la misma presencia del Espíritu Santo desciende sobre él. Y allí es donde Jesús empieza su ministerio. Allí es donde Jesús empieza a ejercer la obra y el propósito de Dios aquí en la tierra. Luego encontramos del bautismo de Jesús, encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35, en adelante, los primeros discípulos. Cómo Dios empieza a llamar a sus discípulos. Llama a 12 hombres con un propósito.
y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Llama a unos que eran pescadores, llama a otros que ejercían otros oficios, y dice que ellos al momento sueltan las redes y se van con Jesús. 12 hombres que empiezan a formar un equipo especial en la vida de Jesucristo. 12 hombres que empiezan a caminar con Jesús, que empiezan a ser enseñados, a ser capacitados, a ser testigos de los milagros, las sanidades, de todo lo que hacía Jesús. Esos 12 hombres eran columnas especiales que un día Dios iba a utilizar, como el nacimiento de la iglesia, como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, como la extensión de Jesús a través de sus discípulos, para alcanzar a muchos, para que la palabra de Dios llegue a muchas generaciones y que llegue aún hoy en día a muchos lugares. Estos 12 hombres empiezan a caminar con Jesús, empiezan a ser columnas de ese ministerio de Jesús, a ser columnas especiales que están siendo formadas, que están siendo talladas, que están recibiendo la presencia del Señor, que están recibiendo la enseñanza de un Dios santo, una enseñanza práctica a través de nuestro Señor Jesucristo, para un día ellos empezar a ejercerla. Estos 12 hombres se convierten en la familia de Jesucristo por el momento. Aunque la familia de Jesús somos todos, somos la iglesia de Él. Pero en este momento era su círculo más cercano a Él. Era ese círculo que Él estaba formando, algo que se estaba gestando para ser de bendición a muchos lugares. Era lo que Dios estaba formando a través de Jesucristo en esos hombres. Estaba colocando el carácter de Dios en ellos. Estaba colocando la unción, el fuego, el poder de Dios a través de Jesús en estos varones, para ser usados como vasos de bendición más adelante. De igual manera, al ellos ser columnas, nosotros en la iglesia somos columnas de la iglesia. Somos columnas de una iglesia. Y hoy vemos que muchas iglesias se cerraron, por no decir todas. Pero se cerró la iglesia, se cerró la parte física. Porque en la parte espiritual hemos trabajado más de lo que se trabaja normalmente en la iglesia. Hemos orado, hemos tenido consejería, hemos enviado predicaciones, todos los días oramos. Hemos orado por gente de diferentes lugares y estamos aún trabajando más para el Señor. Entonces la iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue en pie. La iglesia sigue viva. Porque Dios es un Dios vivo y está en medio de nosotros. Esta familia, estos 12 hombres empiezan a caminar con Jesús. Y ninguno de esos 12 lo dejó. Claro, posiblemente le fallaron. Porque como seres humanos fallamos. Tenemos errores, somos imperfectos. Ningún ser humano es perfecto. Pero nunca lo abandonaron y nunca lo dejaron. Siempre caminaron con Jesús. Claro, cuando fue arrestado, cuando sucedió todo eso. Pedro lo negó, otros se escondieron. Pero siempre caminaron con nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, en la iglesia, esos hijos que hemos sido formados permanecen en la iglesia siendo columnas de bendición a un ministerio. Los que no están o los que se han ido nunca fueron hijos. Fueron personas que vinieron, conocieron, aprendieron, recibieron, pero se fueron. Pero los hijos siempre serán hijos. Y estos 12 varones eran como los hijos de Jesús, que formó, capacitó y envió con un propósito. Luego, vemos que Dios a través de todo esto tiene ¿qué? Un propósito. Vamos a mirar
Luego viene la institución de la cena del Señor. Cómo Dios enseña a sus discípulos la Santa Cena, donde Él está con sus 12 reunidos, donde Él está con su equipo de trabajo, donde Él está con su familia, enseñándoles cómo van a ser las bodas del Cordero en el cielo, cuando Dios nos lleve a su presencia, cuando venga el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, donde Dios va a levantar su familia, donde Dios va a levantar sus hijos y donde vamos a estar en la presencia del Señor gozándonos. Pero mientras tanto, estamos aquí en la tierra con un propósito. Y vemos cómo ese propósito en la vida de Jesús se va cumpliendo. Jesús llama a 12 hombres, empieza su ministerio, empieza a hacer prodigios, milagros y señales. Y Dios empieza a utilizar diferentes circunstancias y personas para cumplir ese propósito. El propósito era que Jesús fuera a la cruz, que muriera en la cruz, que resucitara y a través de esa obra redentora tener nosotros vida y vida eterna, un regalo que nos da Dios, una dádiva especial que nos da Dios a nosotros, porque no nos la merecemos, porque somos pecadores. Dios empieza a utiliza a los fariseos y a los sacerdotes. Y esto lo encontramos en Juan 11, 46. Juan 11, versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Dios empieza a mover ciertas circunstancias. Utiliza a los fariseos y a los sacerdotes dentro del propósito del Señor. Y ellos, tanto los fariseos como los sacerdotes, empiezan a maquinar un complot para matar a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 12:12, Juan 12:12, luego encontramos un acontecimiento especial. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hay una gran multitud donde tiende los mantos, donde tiende ramos, para que entre nuestro Señor Jesucristo como el Rey, de una manera triunfal. Y toda la multitud lo aclama. Y él dice que él entra montado en un pollino. Y cuando se entraba montado en un pollino significa que él iba en son de paz. Pero cuando alguien entraba en un caballo, se significa que va en son de guerra. Y él entró como un cordero manso en su pollino. Y toda la gente, la multitud lo aclamaba. Era la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros, cuántas multitudes aclaman a Jesús y caminan en pecado? ¿Cuántas multitudes se dicen seguir a Jesucristo y sus conductas son totalmente contrarias? ¿Cuántas multitudes dicen seguir a Jesús y sus testimonios no glorifican a Dios? Por eso nosotros, como hijos del Señor, como iglesia, estamos llamados a enseñar, a mostrar la palabra, a enseñar el evangelio del Señor. No para que cambien de religión, sino para que aprendamos a tener una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. No estamos para contender ni para pelear con nadie. Simplemente queremos enseñar cómo tener una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo
cómo tener una vida espiritual mejor, y esa vida espiritual será de bendición a otros en la parte secular y en todas las áreas. Entonces vemos cómo esta multitud glorifica a Dios, glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar Juan 14:15. Dentro de este proceso que está viviendo la vida de Jesús, ese complot que se ha levantado para matarlo, y en esa serie de acontecimientos encontramos algo importante. Ya Dios tenía un plan y un propósito con Jesucristo. Y dentro de ese propósito hay algo que es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo que Dios nos promete y que Jesús establece para que lo tengamos. La continuidad de Jesús aquí en la tierra, de esa obra redentora, para que el ser humano no perezca y no se pierda. Porque la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Dice, si me amáis, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Procurar guardar los mandamientos de Dios en nuestros corazones. Si amamos a Dios, procuremos guardar sus mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si Jesús, una vez que resucita, asciende a los cielos de donde había venido, y dice que está sentado a la diestra del Señor, que Jesús se ha ido a prepararnos morada, Él no nos deja huérfanos ni solos, sino deja la presencia, la persona del Espíritu Santo del Señor. Qué importante la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es anhelar, es orar, es clamar y es tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y Jesús da una promesa importante a través de lo que estamos leyendo. Dice, no dejaré huérfanos. Los discípulos se entristecen cuando Jesús muere. Y cuando una persona muere, queda un dolor en nuestros corazones, un vacío, una realidad que es duro de aceptar. Es un golpe anímico a nuestras vidas. Y en estos tiempos que han partido muchas personas conocidas, es un golpe anímico y aún más doloroso, porque muchas personas han partido y no se han podido ni enterrar, ni despedir, nada, solos. Como los dejaron solos en un hospital, de ahí salieron solos a un cementerio y hasta ahí fue. Entonces, muchas personas han quedado huérfanos. En estos días me pidieron oración por una señora que perdió a su esposo. Ella sigue enferma y tiene un bebito de 2 años. Entonces, es doloroso. Por eso tenemos que orar e interceder por otros. Pero la Biblia nos dice, no os dejaré huérfanos. Posiblemente mi papá no está o nunca lo conocí o mi mamá no está. Pero hay uno que siempre va a estar con usted y conmigo, que es la presencia del Espíritu Santo del Señor. Jesús está diciendo, yo me voy, yo tengo que ir, yo no pertenezco a esta tierra. Mi lugar está en los cielos. Pero así como me voy, mando a alguien para que ustedes no estén huérfanos, para que ustedes tengan un soporte, tengan una presencia especial. Y esa presencia especial es el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, en sus corazones. Podrá faltar mamá, podrá faltar el papá, el que sea, pero nunca que falte la presencia de Dios en nuestras vidas. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Lo afirma nuestro Señor Jesucristo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué bonito este versículo, donde él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por Dios, por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos cómo hay una promesa de parte de Dios a través de Jesús, donde Él nos dejará al Espíritu Santo de Dios. Le está diciendo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría otro consolador. Y ese otro consolador es la presencia del Espíritu Santo del Señor. Bueno, continuamos de hoy en 8 días. Vamos a orar. Padre mío, Espíritu Santo del Señor, oramos en este momento. Te damos gracias por tu palabra, porque las circunstancias en muchas ocasiones tienen un propósito, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, aunque muchas veces no lo entendemos, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, por tu cobertura, por tu dirección, por tu guianza, Señor, por tu provisión en cada hogar y familia. Te damos gracias por cada bendición, por cada milagro que has hecho, por guardarnos, por protegernos, amado Rey, y por acercarnos más a ti, Dios. Hoy oramos, Señor. Oramos por cada familia, Señor. Que tu presencia, Dios, ministre los hogares. Que tu presencia ministre cada pareja, cada matrimonio, Señor. Que tu presencia, Dios, ministre los hijos. Que tu presencia, Dios, se establezca en ese hogar. Que haya un avivamiento, Señor, en cada corazón. Que haya sanidad en los corazones, amado Rey. Que haya libertad, amado Dios. Libertad para adorarte. Libertad para exaltarte. Libertad para glorificarte en todo tiempo y en todo momento, Señor. Hoy te pido que, como dice tu palabra, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, Señor. Quita todo miedo, toda angustia de cada corazón, Señor. Ministra a Dios los corazones. Espíritu Santo de Dios, trae libertad, Señor. Rompe, Señor Jesús, esas cadenas que hay sobre tu pueblo. Quebranta, amado Rey, esos yugos, porque tu palabra dice que la unción del Espíritu Santo quebrantará los yugos, amado Rey. Quebranta sus yugos de ira, de contienda, de odio, de enojo, Señor Jesucristo. Trae libertad, amado Dios, y salvación a cada hogar, Señor. A cada familia, amado Señor Jesucristo. Así como los 12 de Jesús, esa familia pequeña que caminó con Él. Esos 12 que Él formó para hacer bendición a otros. Permite que cada familia, Señor, sea una bendición a otros, amado Rey. Hoy te entregamos cada familia que nos escucha, cada familia representada en cada uno de ustedes. También te entregamos esa familia que es la nación, Señor, que es cada país y que es dirigida, Señor, por un presidente. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu sea ministrando a cada varón de cada nación, Señor. Que sea tocando esas vidas. Que sea levantando y colocando allí hombres y mujeres de bendición. Así como colocaste a José, Señor. Levanta a esos José en las naciones, amado Rey. Para que sean canales de bendición, amado Señor Jesucristo. Ministra a esos varones que están en eminencia, amado Señor Jesús. Hoy te pedimos, Dios, que seas trayendo bendición, que seas trayendo salvación, que seas trayendo arrepentimiento en cada corazón, amado Señor Jesús,
y que te conozcan a ti, amado Dios. Que ese propósito que había en la vida de José se cumpla en nuestras vidas. Que ese propósito que hiciste con Jesús se cumpla en nosotros para predicar tu palabra, Señor. Para llevar esas buenas nuevas de salvación a otros, amado Señor Jesucristo. Para que cuando alguien llegue a la presencia de Dios, sepan que alguien les habló. Que no haya excusa delante del Señor. Que alguien les predicó. Que alguien les habló de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Que alguien les habló de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que alguien les habló del Espíritu Santo de Dios. Amado Rey, manifiéstate a cada hogar. Muévete con poder, amado Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Dios. Y gracias por lo que tú harás. Gracias por cada sanidad, Señor. Gracias por cada liberación. Gracias por cada provisión, amado Señor Jesucristo. Y gracias por cada salvación. Porque a través de tu presencia hay arrepentimiento. A través de tu presencia, Señor, hay paz y gozo en los corazones. A través de tu presencia hay plenitud y gozo y delicias a tu diestra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada hogar. Que las promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob sean al doble para cada vida que nos escucha. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones.